Hola, bienvenidos a una nueva semana política, una semana política de alto voltaje. Luego de las elecciones del pasado fin de semana, donde hubo un triunfo inapelable de la ciudadanía con las listas de independientes, esto ha tenido efectos en todo el tablero político. En estos minutos, en la centroizquierda se están tomando decisiones trascendentales, como por ejemplo, si mantienen vivo o directamente muere el pacto político tal vez más importante de los últimos 40 años y que le ha dado gobernabilidad a este país, la alianza entre el socialismo y la democracia cristiana. Horas claves se está pidiendo. Y para analizar estos detalles nos acompaña Carolina Garrido, cientista, lamentablemente ex candidata a constituyente. Bienvenida, Carolina, a la Semana Política. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Qué bien. Bueno, y también nos acompaña Marcela Jiménez, editora del diario, y quien ha seguido pormenorizadamente todo lo que hemos llamado también como la teleserie de la democracia cristiana. Bienvenida, Mae. Gracias. Las horas frenéticas. Las horas frenéticas. Carolina, quiero partir contigo con la pregunta fundamental, con lo último. Las horas estas frenéticas que dice la Marcela, ¿tú crees que van a marcar el destino de la alianza entre el socialismo y la democracia cristiana? ¿Se va a morir? ¿Van a matar el pacto que le dio gobernabilidad a este país con muchos gobiernos desde el año 88? Mira, es una tremenda pregunta y esto está muy dinámico, así que como bien sabemos los que nos dedicamos a estudiar la política, de aquí a la noche, que es el plazo que hay para inscribir las primarias, pueden pasar muchas cosas, de hecho han pasado muchas cosas, pero yo tiendo a creer, si es que los partidos, y en particular el Partido Socialista, hace una correcta lectura de lo que pasó el fin de semana pasado, yo tengo la impresión de que el partido debería moverse de alguna forma y probablemente termine habiendo una primaria entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera, y otras fuerzas, hay que ver eso. Entonces yo creo que aquí lo importante va a ser qué va a pasar con la democracia cristiana, a pesar de que la Jimena Rincón porque estaba leyendo ahora porque recién me llegó la declaración pública que hizo, al parecer va como candidata, pero como sabemos, pues de aquí puede pasar muchas cosas. Yo tendería a creer de que sí, que estamos en las horas claves de aquí a la noche, donde yo creo que muy posiblemente esta alianza que existió siempre hoy día sea ese momento en que se vaya a quebrar y el PS sea el partido, uno de los partidos más fuertes, entre comillas, que sobrevivió de alguna forma. Voy a decir sobrevivió porque yo estoy de acuerdo con que al Partido Socialista le fue bien el fin de semana, pero eso cuando uno lo compara con los otros partidos. Aquí el rol no para salir, no para campaña, claro. Claro, exactamente, aquí el rol de los independientes es muy importante. Así que yo tengo la impresión de que sí, que estamos en horas claves para definir si es que efectivamente el PS va a terminar su alianza histórica con la ADC, y a mí me da la impresión que si se hace una lectura correcta de lo que pasó el domingo, eso es lo que debería pasar de aquí a la noche. Debería romperse ese pacto. Mae, ¿cómo lo ves tú, que has seguido minuto a minuto, hora a hora? Bueno, efectivamente, como dice Carola, todas las señales apuntan. De hecho, se supone que la mesa que encabeza Álvaro Elizalde, la mesa socialista, esa es su intención. Y si bien han habido sectores, sobre todo de la que era la nueva izquierda del PS, que han tratado de frenar esto y de hacer privilegiar la alianza histórica con la democracia cristiana, mayoritariamente la tendencia en el PS sería girar y caminar hacia esta alianza con el Frente Amplio, más que una alianza, es inscribir la candidatura para esas primarias, no en las primarias de unidad constituyente. Eso, de concretarse la noche, es un cambio de escenario radical, es el fin de una era. De hecho, estamos hablando que esta alianza estratégica entre la DC y el PS viene desde previo al plebiscito del 88. Fue la columna vertebral que permitió tanto el trabajo para el plebiscito, la campaña de Patricio Aylwin, los 4 gobiernos de la concertación, más el gobierno de Michelle Bachelet en nueva mayoría, y además el trabajo en oposición desde en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, no es una alianza cualquiera, es como cuando uno termina un matrimonio de 30 años. Eso es precisamente lo que está pasando, que cuesta irse de la casa, cuesta hacer las maletas, cuesta separarse, pero es altamente probable que eso es lo que suceda. En todo caso, sí, hay que dejar algo claro, esto no es producto exclusivo de los resultados del domingo. Esto viene desgastado y mantenido a la fuerza hace mucho rato. La oposición
como nosotros la conocimos, la centroizquierda que nosotros conocimos, estos 3 años de oposición al gobierno de Piñera ha dejado mucho que desear, ha tenido más problemas, más conflictos, más quiebres, más incapacidad de poder coordinarse y actuar unitaria que logros y que articulaciones, porque antes esa articulación, esa estrategia, alianza PS-DC, permitía un ordenamiento de las fuerzas, permitía efectivamente una coordinación y un trabajo político, que es lo que no hemos visto. Entonces, mantener una alianza por mantenerla, por un sueño romántico, tampoco tiene mucho sentido. Y en ese sentido, la democracia cristiana, lo que le correspondería para sobrevivir también a esto, sería sumarse a esta primaria amplia y no quedar corriendo a sola como el año 2017, que fue el peor camino que hizo. Ahora, claro, esto es a nivel de coaliciones, a nivel de partido también hay divisiones. El Partido Socialista está dividido al interior, algunos que están combinando a la democracia cristiana, que bajen a Jimena Rincón para que proclamen a Yasna Proboste y así de alguna manera mantener vivo este pacto, y otros que definitivamente quieren virar y fijar derechamente su domicilio en la izquierda. Carolina, este factor de la Yasna Proboste, en el caso de que en estas últimas horas Carmen Frey logre su objetivo, que es de que la candidatura de Jimena Rincón se baje y que proclamen a Yasna Proboste, ¿crees que el factor Yasna Proboste pueda ser tan importante como para que solo ese factor haga que la coalición, la alianza política esta del PS y la DC se siga manteniendo? Sí, no te escuché muy bien la última parte de la pregunta, pero yo creo que la Yasna efectivamente podría ser un factor que efectivamente podría ser de que tal vez el PS no quebrara esta alianza, pero yo no estoy tan segura, porque esta decisión hay que tomarla pronto. Lo que yo creo que está pasando con la DC no es algo que se defina para hoy día en la noche. Yo creo que la apuesta que se hizo ayer, las declaraciones que magistralmente hace la senadora Yasna Proboste, yo creo que en el fondo tenían una lectura que era: este no es el momento, tenemos que entender lo que nos está diciendo la gente, y este no es el momento respecto a, esto lo vamos a solucionar de aquí a la primaria legal. Pero yo no creo en ningún caso que la senadora Yasna Proboste o que las fuerzas que están apoyando su candidatura el mensaje real es: no estoy disponible. Yo creo que el mensaje es: este no es el momento, y probablemente el momento sea otro, sea bajar a la Jimena Rincón y tal vez no ser parte de primarias legales. Esto puede ser primarias convencionales, que no existan primarias y se espere una especie de aclamación, lo cual yo lo veo muy difícil, porque a pesar del perfil que tiene la senadora Yasna Proboste y de que efectivamente yo creo que ella concita mucho apoyo de manera transversal, sigue siendo demócrata cristiana. Entonces yo creo que eso para mí yo creo que es clave, independiente al perfil que tenga ella. Entonces yo creo que el rol, o sea, mira, te insisto, puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que ella efectivamente puede ser un factor decisivo, pero yo no creo que lo veamos hoy día. A mí me extrañaría mucho. Te insisto, pero hay que ver lo que pasa. Hay una apuesta, por ejemplo, el Pablo Vidal acaba de dejar su candidatura a favor de la Paula Paula. Narváez. Exactamente, se está esperando tal vez de que haya otras candidaturas que se bajen, cosa de que tal vez la Paula pueda moverse a esta primaria Jadwe-Boric. La pregunta entonces, ¿qué hace la DC? Y yo no creo que de aquí a la noche se haga un juego tan rápido como para que la Jimena se baje, suba la Yasna. Yo creo que el rol de la Yasna es como un poquito más adelante, pero insisto, a mí me da la impresión de que no va a dar, porque yo creo que la democracia cristiana hoy día está en una situación súper compleja, y más allá del rol que está jugando ella como personal que tiene la Yasna Proboste, yo no creo que estén las condiciones políticas para las condiciones que necesita la senadora Yasna Proboste para ser proclamada candidata presidencial. Entonces, puede ser, para no decir que no, porque insisto, puede pasar cualquier cosa que la noche, puede ser, pero yo lo veo muy difícil. Marcela, en el argumento de Carolina está presente también la cosa temporal. Las primarias deben inscribirse, digamos, el plazo expira hoy. ¿Son relevantes excepto para estas definiciones? ¿O derechamente puede pasar y después fijar una primaria convencional? ¿Qué tan importantes son estos márgenes, estos límites de tiempo? Es que el límite de tiempo para inscribir la primaria legal es lo que ha precipitado y tiene a todo el mundo negociando en forma frenética contra reloj. ¿Por qué? Porque no es solamente que me inscribo en el CERVEL y hago la primaria de julio, son varios factores. La primaria legal implica
que es una primaria que es organizada por el CERVEL, pagada por el CERVEL, cuyo resultado es vinculante, además, claro, que es vinculante además a los partidos que concurren a esa primaria, ya sea una primaria amplia de la DC hasta el Frente Amplio, o dos primarias, la fórmula que sea, el resultado de esa primaria obliga al resto de los partidos a respaldar e ir detrás del candidato que sea elegido para la primera vuelta. No te puedes descolgar y después decir en octubre, oh, ganó Jadwe, entonces el centro quedó ausente, entonces ahora sí proclamamos a Yasna Proboste. Eso no puede ser, si es que van todos en esa primaria. Entonces, el factor del tiempo es clave, es lo que está determinando todo, porque si no, los partidos precisamente habrían tenido el espacio para hacer toda la catarsis que tienen que hacer, una catarsis, ojo, por eso cuando yo decía que el desgaste de esta alianza estratégica no viene de ahora, sino que viene hace tiempo, porque yo recuerdo cuando ganó Piñera, ahora la segunda vez, y asumió, durante todo el primer año hubo muchas voces en la unidad constituyente, la ex nueva mayoría, que hablaban, que decían que aquí no se estaba haciendo la lectura correcta, no se estaba entendiendo las razones de la derrota, no se estaban haciendo los mea culpa que correspondían para poder entender dónde estuvo el error y empezar a elaborar un nuevo proyecto de país que presentara a la ciudadanía. Eso nunca existió. Entonces, ahora están contra el tiempo tratando de sacarle el agua al Titanic que se le está hundiendo. Carolina, bueno, todo lo que está pasando está en el marco de lo que está ocurriendo a las coaliciones políticas tradicionales. Los resultados de las últimas elecciones, de las mega elecciones específicamente, entregaron una mirada distinta. A la amplia mayoría de la gente bien poco le importa lo que está pasando en los políticos tradicionales, aun cuando estos son importantes para la gobernabilidad, pero a nivel ciudadano, aquí hubo un voto de castigo para toda la clase política de todas las esquinas. En las últimas horas, el candidato presidencial del Frente Amplio, Boric, dijo que había que empezar a reconocer en estos independientes esta política pesada. Es decir, que los independientes ya no son candidatos aislados, sino que componen una fuerza organizada que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es tu visión respecto del poderío que podría tener, digamos, los independientes como una fuerza, como una nueva fuerza política? Lo que pasa es que yo creo que hay que separar dos cosas, porque los independientes como tal no son una institución, no son un partido y no están organizados. No tenemos idea cómo se van a comportar en la convención. Lo que sí sabemos es que la gente votó de una manera bien particular el fin de semana. Y es que en general no quería candidatos de los partidos, salvo algunos que fueron capaces de presentar un perfil de candidaturas importantes, jóvenes, con otro perfil. Pero en general la gente votó por independiente, pero no tenemos idea si esos independientes tienen un programa político en común, son de distintas listas, hay muchos independientes que iban en listas de los partidos, entonces yo creo que está por verse un poco qué es lo que implican estos partidos dentro de la convención. Y por cierto, si es que logran organizarse y si efectivamente logran ser una fuerza, pero es súper raro que uno hable de fuerza política de gente que no quiere formar una fuerza política institucionalizada y organizada. Entonces, yo creo que si bien la gente efectivamente envió un mensaje, nos queda por ver si es que esos independientes se quieren organizar para otro tipo de elecciones. A mí me tocó cuando estuve de candidata y lo conversé en otros distritos también, me pasaba mucho de que había muchos independientes que querían ser parte de la convención constitucional, pero no ser parte de la política. Entonces, yo creo que nos falta mucha configuración todavía de entender qué es lo que está por venir respecto al rol de los independientes. Marcela, bueno, Boric lo adelantó, pero Boric quiere abrirse hacia ese mundo de alguna manera para arrastrarlo, desde luego, digamos, hacia el mundo del Frente Amplio. ¿Cómo ves tú también los independientes? Porque muchos de estos independientes se eligieron también dentro de cupos de partidos políticos, pero bien sabemos que no responden a la disciplina ni a la de un partido, por lo tanto, decisiones completamente libres respecto de algunas determinadas temas, incluso contraria a lo que el partido mismo que le abrió el cupo puede dar. ¿Cómo ves tú ahí esa jugada? Esa posición? A ver, aquí hay que tener algo claro que es la base un poco de lo que pueda verse también como un desorden en todo lo que es la oposición, porque aquí mientras nosotros estamos hablando, por ejemplo, la derecha ya inscribió sus primarias, con RN, con la UDI, con Evópoli, con Sebastián Sichel, ya inscribió sus primarias, su pacto para primarias. ¿Por qué hago ese alcance? Porque aquí lo que hay de trasfondo
es que este ha sido uno de los peores gobiernos que han habido en los últimos 40 o 50 años, en todos los sentidos, político, institucional, la pandemia, la crisis económica, el estallido social, un gobierno que en democracia además han registrado violación a los derechos humanos. La lista es sumamente larga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No habría cómo explicarse que un gobierno que no tiene, que raspa con las uñas la posibilidad de tener 2 dígitos de aprobación ciudadana, termine entregándole la banda presidencial el próximo año a alguien de su propia coalición? Eso sería bastante entendible cuando el escenario político, cuando las tendencias en la sociedad chilena van hacia otro lado. Explicado eso, hay que hacer también una diferenciación, porque esto que acabo de decir yo le genera a los partidos una ansiedad política grosera, que lleva también a esta idea de la romantización de lo que son los independientes. O sea, hay independiente e independiente. O sea, Sebastián Sichel es independiente, pero Sebastián Sichel en la derecha es el candidato de los poderes fácticos de la derecha, del empresariado, del piñerismo duro, de sectores de incluso libertad y desarrollo. Entonces, que tú seas independiente no es garantía tampoco de nada. Y como dice muy bien Carola, y hace esa alerta aquí, ojo, todavía no está claro. Ayer Baradit, por ejemplo, Jorge Baradit, que entró a la convención, que iba como candidato independiente del PS, hizo claramente la separación de aguas. Él no es militante del PS, él fue en la lista del PS porque comparte no principios, historia, por una coincidencia histórica, dijo. Entonces, si el PS dice una cosa para la convención, Baradit puede decir perfectamente otra en la convención. Eso es un hecho. Entonces, el rol de los independientes está, como dice Carola, por verse. Lo que sí es importante de lo que pasó con los independientes es que la señal es sumamente clara. La gente no quería que la convención la escribieran los mismos de siempre, que no la escribieran las negociaciones o las cúpulas de los partidos. La gente quería que otras personas escribieran la nueva constitución en la convención constitucional. Esa es la señal. Sí. ¿Qué rol van a cumplir los independientes de aquí en adelante? Eso es otro eso está por verse, pero sí la señal para los partidos es clara. O los partidos renuevan sus cuadros, renuevan sus dirigentes y empiezan a hacer las cosas de otra forma, o van a seguir feneciendo en las urnas ante el poderío de los independientes. Si los partidos hacen una oferta atractiva, quizás van a poder entrar en este escenario, y a lo mejor los independientes van a hacer solo la llamada de alerta, porque la democracia necesita partidos, y eso es así. Como para ir cerrando, Carolina, en tu experiencia de candidatura, tu experiencia a constituyente, ¿cuáles crees tú que van a ser los grandes temas o las grandes, las más intensas que se van a dar al comienzo? Específicamente, por ejemplo, con el tema del reglamento. ¿Dónde van a estar los de botella que podrían ocurrir en la nueva convención constitucional? Mira, yo diría 2 cosas. Respecto al reglamento y considerando la cantidad de independientes y el discurso que tienen la mayoría de esos independientes, o los que son más, los que han asumido por ahora un rol de vocero, yo creo que el rol de la participación ciudadana va a ser un tema, pero clave. Entonces yo no tengo dudas que uno de los temas más importantes que se va a discutir en el reglamento, cuáles son los mecanismos de participación, no solo consultivos, sino que deliberativos. Esto fue un tema además que en la campaña fue muy debatido. ¿Cómo va a participar la ciudadanía? Y yo creo que ahí no solo los independientes, sino que hay algunos convencionales de partidos políticos que también han puesto de manera muy importante este tema. Por lo tanto, yo creo que estos mecanismos más deliberativos de cómo hacemos partícipe a la gente de la toma de decisiones de la convención, no tengo duda que va a ser un tema, pero súper importante. De hecho, es cosa de recordar, además, que cuando la tía Pikachu fue a celebrar a la Plaza Dignidad el día domingo, ella partió diciendo, vengo a celebrar donde partió todo finalmente. Y yo me esperaría, como pasó en otras asambleas constituyentes en América Latina y en otros lugares, de que muchas discusiones se lleven a la calle como medida de presión, de simbólica, etc. Entonces yo creo que la participación va a ser un tema esencial en la discusión del reglamento. Y respecto a los temas constituyentes, yo no tengo ninguna duda que varios temas sobre los derechos sociales y otros relacionados con lo que implica una constitución ecológica, el derecho al agua, los recursos naturales, etcétera, yo no tengo dudas que se van a tomar la agenda de la constituyente, y sobre todo algunos derechos principales, que es lo que mostraron algunos datos y lo que uno vio en la calle. A la gente le interesa mucho qué va a pasar con la salud, con la educación, con las pensiones, y por cierto, sobre todo en
¿Cómo hacemos para que esto también salía mucho, cómo hacemos para que la constituyente no sea la constitución no sea simplemente una lista de supermercado de derechos sociales y políticos, y efectivamente se logre establecer algún tipo de mandato para garantizar que efectivamente se respeten y se cumplan esos derechos? Yo tengo la impresión de que por ahí se va a tomar la agenda, por lo menos al principio, la constituyente. Marcela, unas últimas consideraciones. Básicamente que los partidos, sobre todo los partidos de centro-izquierda y de izquierda, tienen un momento histórico, están en un momento realmente histórico o entienden el mensaje y se acomodan y se adaptan y se renuevan para poder ser parte del proceso, o si no, esta crisis institucional, insisto en el punto, los partidos políticos tienen que saber sortear esta crisis, porque los partidos políticos son fundamentales en la participación y en el desarrollo de una democracia. Entonces, los partidos tienen ese deber imperativo, lo mismo que los dirigentes. Los dirigentes tienen que estar a la altura y tienen que tener la capacidad de tomar decisiones y de evaluar escenarios más allá de la agenda cortoplacista, de que si esto me beneficia a mí, si me puedo reelegir en el cargo, si me puedo vengar de quien me fregó hace un par de meses atrás, si el lote que a mí no me gusta no lo neutralizo, si en esto yo me arrimo para este árbol, puedo tener alguna cuota de poder. Esas lógicas están totalmente obsoletas y tienen que quedar fuera de las decisiones que se tienen que empezar a tomar. Y en ese sentido es clave los pasos que sigan. Lo que no puede suceder, por ejemplo, y para volver al tema de las primarias, es que Unidad Constituyente, que el PS, por ejemplo, se quede sentado mirando por televisión si hay primarias de otras fuerzas políticas, como fue el error del 2017. Eso no puede suceder. Tienen que ser partes del proceso. No pueden seguir mirándose el ombligo en una tienda sobre ellos mismos y una subsistencia de una camarilla de militantes, sin entender que mucha fuerza que tenían, que el sector que ellos representaban se ha ido debilitando porque se fueron hacia otras fuerzas que sí se han renovado. Yo escuchaba a muchos dirigentes decir que, por ejemplo, que Gabriel Boric representa lo que quería ser el nuevo socialismo del siglo XXI, por ejemplo. A eso voy, que dar ese salto de entender lo que está pasando y no sentirse amenazados porque irrumpen nuevos escenarios y nuevas personas en este escenario. Sí, tomando eso, yo me quisiera despedir también a los que nos han seguido y recurrir a la conclusión de lo que considero yo la verdadera Biblia, que es el origen de las especies de Charles Darwin. Aquel que no se adapta, no evoluciona, y si no evoluciona, se muere. Y esa es la hora de los partidos ahora. Carola tuvo un problema, se le cayó la señal. Muy bien, bueno, despedimos a la distancia a Carolina. Muchísimas gracias, Marcela, por esta conversación. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en una nueva semana política.